Buenos días, mi nombre es Liana Scarlett Bangan Razo y en esta presentación explicaré el desarrollo de mi proyecto final de Termodinámica 2. El proyecto consiste en el estudio del equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria ideal formada por el N-hexano y el N-heptano. Para resolver este problema desarrollé un programa de MATLAB que implementa tres herramientas fundamentales de la termodinámica: la ecuación de Antoine para calcular las presiones de vapor, la ley de Raoult para escribir el equilibrio líquido-vapor y el método numérico de bisección para resolver las ecuaciones implícitas de temperatura. Además del cálculo numérico, el programa genera automáticamente el diagrama de TXY que permite visualizar el comportamiento del sistema. La idea central de mi proyecto se resume en el funcionamiento general del programa. El primer paso consiste en ingresar los datos del problema. Estos datos son las constantes de Antoine de cada componente, la temperatura o la presión de trabajo y la composición de la mezcla. Con estos datos, el programa calcula primero las presiones de vapor de cada componente mediante la ecuación de Antoine, después aplica la ley de Raoult para calcular las presiones de burbuja y de rocío, o si la presión permanece constante, utiliza el método de bisección para encontrar las temperaturas correspondientes. Finalmente, con todos estos resultados, el programa construye automáticamente el diagrama de TXY. ¿Por qué elegí el N-hexano y el N-heptano? Seleccioné esta mezcla porque ambos compuestos pertenecen a la familia de los alcanos lineales. Tienen estructuras moleculares muy semejantes y prácticamente no presentan interacciones específicas como puentes de hidrógeno. Debido a ello, su comportamiento se aproxima bastante bien al de una solución ideal, por lo que la ley de Raoult puede aplicarse con una buena precisión. Además, existe una diferencia importante entre sus volatilidades. El N-hexano posee un punto normal de ebullición de aproximadamente 68.7 grados Celsius, mientras que el otro hierve alrededor de los 98.4. Eso significa que el N-hexano posee mayor presión de vapor y por lo tanto es el componente más volátil. Durante el equilibrio líquido-vapor, el componente más volátil tiende a concentrarse en la fase de vapor, mientras que el menos volátil permanece preferentemente en la fase líquida. Ahora bien, para los parámetros seleccionados, las condiciones utilizadas no fueron elegidas al azar. Para los cálculos de presión, trabajé con la temperatura constante de 50 grados Celsius. Esta temperatura se encuentra dentro del intervalo de validez de las constantes de Antoine para ambos componentes. Para los cálculos de temperatura, seleccioné una presión constante de 40 kilopascales. También elegí una composición que ya venía en el problema, que era 0.33 para el N-hexano. Este valor representa una mezcla intermedia y permite observar claramente el enriquecimiento de cada fase durante el equilibrio. Finalmente, el método de disección utilizó un intervalo inicial de 4 grados Celsius a 92 grados Celsius, con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 8 y un máximo de 1000 iteraciones, aunque la solución convergió mucho antes. Ahora bien, para mi modelo termodinámico, en este inciso pues se determinó la presión a la cual aparece la primera burbuja de vapor cuando una mezcla líquida comienza pues a evaporarse. Se trabajó en la temperatura de 50 grados Celsius y primero lo que hice fue calcular las presiones de vapor mediante la ecuación de Antoine, que pues como pueden ver es la de Ln de presión saturada es igual a menos B sobre T más C, y pues cada una de los componentes tiene sus ABC, por lo cual para el hexano obtuve 54.1148 kilopascales, para el heptano 18.8991 kilopascales. Posteriormente apliqué la ley de Raoult, utilizando la composición líquida de X1 es igual a 0.33 y X2 es igual a 0.67. El resultado fue una presión de burbuja de 30.5203 kilopascales. Lo que pasa nada es que ya teniendo todos los valores, sobre todo las P saturadas de cada componente, se sustituyen en las fórmulas y pues ya, simplemente es una sustitución. Um, con la presión calculé la composición del primer vapor, por lo cual obtuve de Y1 es igual a un 0.5851 y Y2 es igual a 0.4149. Este resultado confirma que el vapor contiene mayor proporción del N-hexano debido a que es el componente pues más volátil, que es lo que aparece aquí en este lado izquierdo. La presión de rocío se parte de una mezcla en fase vapor y se determina la presión a la cual pues aparece la primera gota líquida.
Y pues esa es la ecuación de 1 sobre Y1 sobre su presión saturada más Y2 sobre su presión saturada. Esto nos da 24.0676 kilopascales. Después calculé la composición de la primera gota y pues obtuve que X1 es igual a un 0.1468 y X2 0.8532. Esto demuestra que pues el líquido se encuentra enriquecido por el N-heptano, que es el componente que posee menor volatilidad. Y ahora bien, para las temperaturas, en este apartado se resolvió las temperaturas pues de burbuja y de rocío, manteniendo la presión constante, que pues es esta parte de aquí del resultado de presión a 40 kilopascales. Como la temperatura aparece dentro de la ecuación de Antoine, no puede despejarse directamente, por ello, pues el programa utilizó el método de bisección. El algoritmo comienza con el intervalo inicial y calcula el punto medio, evalúa la función y el signo cambia, por lo tanto, esta reduce nuevamente el intervalo. Este procedimiento continúa pues hasta alcanzar la tolerancia establecida. Después de 34 iteraciones se obtuvo la temperatura de burbuja de 57.3112 grados Celsius y la temperatura de rocío de 63.2577 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de burbuja es menor a la temperatura de rocío, lo cual coincide con el comportamiento esperado pues de una mezcla binaria. Ahora bien, para el programa de MATLAB, lo importante es explicar, más que nada cómo está organizado. Primero se define las constantes de Antoine, después se realizan los cálculos directos de presión, posteriormente se ejecuta el método de bisección para encontrar las temperaturas, finalmente se generan automáticamente las tablas de los resultados y pues se genera un diagrama de TXY. Toda la ejecución es automática, por lo cual únicamente es necesario modificar las condiciones de operación para resolver un nuevo problema. Y pues nada, este es mi diagrama de TXY. Este diagrama pues resume todo el comportamiento del equilibrio líquido-vapor. La curva inferior corresponde a la temperatura de burbuja y representa el inicio de la vaporización. Y la curva superior corresponde a la temperatura de rocío. Representa el inicio de la condensación. Entre ambas curvas existe una región que está marcada en azul, que es donde coexisten simultáneamente el líquido y el vapor, y por debajo de la curva de burbuja solamente existe el líquido y por la de rocío solamente el vapor. También puede observarse que conforme aumenta la fracción molar del N-hexano, la temperatura disminuye. Esto ocurre porque el N-hexano pues, posee mayor volatilidad y menor punto de ebullición. Ahora bien, para mis resultados finales, la presión de burbuja fue de 30.5203 kilopascales, la de rocío a 24.0676 kilopascales, la temperatura de burbuja 57.3112 grados Celsius y temperatura de rocío 63.2577 grados Celsius. Además de esto, se verificó que pues, la presión de rocío es menor que la presión de burbuja, la temperatura de burbuja es menor que la temperatura de rocío, que el vapor se enriquece por el N-hexano y el líquido por el N-heptano, y todos estos son los resultados que pues coinciden con la teoría del equilibrio líquido-vapor. Como conclusión, el proyecto permitió comprobar experimentalmente mediante la simulación computacional el comportamiento esperado de una mezcla binaria ideal. La ley de Raoult describió adecuadamente el equilibrio líquido-vapor y la ecuación de Antoine permitió calcular con precisión las presiones de vapor de ambos componentes. El método de bisección resolvió correctamente pues, las ecuaciones implícitas de la temperatura, obteniendo una convergencia estable en 34 iteraciones. Finalmente, pues el programa que se desarrolló en MATLAB automatizó todos los cálculos y generó el diagrama de TXY, que pues es el que reúne todos los resultados para verlo más explícitamente, y demostró que las herramientas computacionales son de gran utilidad para el análisis y diseño del proceso de separación en la ingeniería química. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias.